Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Leonardo Larenas, docente de Duoc UCSD Alameda, y les doy una cordial bienvenida al ciclo de charlas Nuevas Tendencias en Topografía Digital, organizado por la carrera Técnico Topógrafo de Duoc UCSD Alameda. Agradecer a las empresas expositoras que ya han estado con nosotros en las charlas anteriores: BMP Renta, Microgeo Geomática, GeoGlobalty y Geocom, que nos va a acompañar el jueves, y por supuesto a la empresa Hardrons, que hoy nos acompaña. En estos momentos ya contamos alrededor de 50 asistentes, así que les damos una calurosa bienvenida e iniciamos la quinta sesión de nuestro ciclo de charlas. Daremos un espacio para preguntas al finalizar la exposición, y los invitamos a enviar sus consultas a través de nuestro chat, que se encuentra al lado derecho de sus pantallas. Entonces, a continuación, dejo con ustedes a Cecil Acevedo y Cassandra Leiva de la empresa Hardrons con la ponencia Guía para hacer mapas con drones. Espero que a todos les guste. Adelante, Cassandra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Leonardo. Eh, Gracias a todos los asistentes, gracias por la invitación acá a presentar y a dar a conocer un poco el trabajo que estamos realizando. Y bueno, les quiero contar un poco, de cierta manera, lo que vamos a ver a continuación es cómo poder tener una guía, por así decir, conocer cuáles son como los pasos generales para poder trabajar con drones y con mapas. Para poder trabajar con el tema de mapas, primero necesitamos imágenes, pero una imagen como esta que observamos no nos sirve. Esta es una sola imagen, y para poder construir un mapa necesitamos un conjunto de imágenes, imágenes que nos permitan hacer representación de los elementos, hacer mediciones de estos elementos. ¿Con cuál fin? Primero, poder representar el territorio, medir los elementos que existen en ese territorio y permitir conocer su ubicación y posicionamiento, es decir, poder hacer una representación a través de un mapa. Pero para poder llegar a ese mapa necesitamos pasar por varias etapas. ¿Y cuáles son estas? Hemos identificado en estas etapas 5 etapas que corresponden al proceso completo de la construcción de un mapa, que lo simplificamos de esta manera. Primero hay una parte de requerimiento, luego una parte central que tiene que ver con todo el proceso de planificación, captura y procesamiento de las imágenes, y posteriormente un análisis de esa información y de ese mapa que se extrae. En la parte de requerimientos, esta etapa es esencial para poder definir cuál es el objetivo del trabajo, del proyecto, es decir, conocer cuál es el problema que está aquejando al cliente, cuál es el objetivo que quiere cumplir con esta información que será construida. Luego, qué tipo de medición se va a hacer con ese mapa, porque de esto va a depender el instrumental y los equipos que vamos a usar. Luego, qué análisis se debe hacer para finalmente, con ese análisis de esos datos, poder llegar a una solución que sea acorde al problema que el cliente necesita o que la persona, la institución requiera. Por ejemplo, acá tenemos imaginémonos una empresa o un particular que su objetivo es tener la subdivisión predial para vender lotes de terreno, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a medir? Tenemos que hacer un levantamiento de ese terreno y luego hacer una subdivisión por lotes. En el análisis vamos a tener que determinar superficies, límites, extraer curvas de nivel, por ejemplo, si se necesitan, hacer mapas de pendientes en caso de que se necesite, por ejemplo, determinar cuáles son los terrenos que tienen mejor plusvalía o van a costar más caro. Y en este caso, por ejemplo, el cliente podría determinar cuáles son aquellas áreas con menor pendiente al cual después va a vender más caro.
Este es un tipo de ejemplo, hay muchos, pero veamos esta lógica del ejemplo. En la segunda etapa de la planificación, que está en la parte central del proceso, ya vimos el requerimiento, es decir, que un cliente quiere subdividir un predio para poder vender en varios lotes. Vamos a realizar la planificación, que es un trabajo que se hace en gabinete, donde vamos a tener tres áreas: el levantamiento aéreo, el levantamiento terrestre y las actividades claves. En el levantamiento aéreo, dependiendo de la superficie y de las condiciones del área, vamos a determinar con qué tipo de equipo vamos a volar, si es con un dron con un multirotor o con un dron de ala fija. Dependiendo de la superficie, por ejemplo, grandes extensiones, no sé, 1000 hectáreas, 5000 hectáreas, conviene hacerlo con un dron de ala fija, y cuando son superficies más pequeñas, por autonomía, preferible tomar un multirotor. Por otra parte, en este segmento del levantamiento aéreo, también debemos determinar con qué tipo de sensor vamos a capturar esas imágenes. Con el sensor o la cámara que viene integrada en el dron, por ejemplo, la cámara RGB que capta información en el canal rojo, verde y azul, o vamos a incorporar sensores que utilicen información de los canales infrarrojo cercano, si es que quisiéramos hacer levantamientos de vegetación y determinar estados de salud a través de índices de vegetación, o sistemas LIDAR u otro tipo de cámara. Por lo tanto, en el levantamiento aéreo no solo determinamos el equipo o la plataforma, que vendría a ser el dron, sino que también determinamos qué tipo de sensor vamos a usar. Y en este levantamiento aéreo hay varias cosas que hay que considerar. Por una parte, el área de vuelo, es decir, cuáles son las condiciones de mi área de vuelo, cuál es la superficie, cuáles son las diferencias de altura y cómo lo vemos esto. Tenemos una herramienta que está al alcance de todos, que es Google Earth, que podemos determinar, por ejemplo, a través de un KMZ o un KML, determinar cuáles son las alturas, las áreas con mayor altura versus las áreas de menor altura, y ver qué tipo de equipo voy a necesitar para abordar ese terreno. Teniendo ya definido mi área de vuelo y revisando las condiciones de esta, voy a poder trabajar con los traslapes, los vamos a ver un poquito más adelante en un ejemplo, con la altura de vuelo, es decir, a qué altura va a volar el dron sobre la superficie terrestre, a qué velocidad va a andar el dron para que capture de mejor manera las imágenes y no se provoquen problemas de barrido en estas imágenes. Con esta información anterior voy a poder determinar las líneas de vuelo que existen, y con el sensor, es decir, con la cámara, voy a poder determinar la resolución que van a tener mis imágenes en terreno. Con esta información de las imágenes voy a saber cuánta cantidad de imágenes voy a obtener, es decir, cuántas imágenes deberé procesar en los pasos posteriores, porque también de esto depende con qué tipo de equipo voy a procesar con un desktop o en la nube. Algo muy importante tiene que ver con la revisión del clima, es decir, cuáles son las condiciones ambientales y climáticas de la zona de mi área de estudio, cuáles son los momentos del día más factibles para volar, donde el dron no sea, o el plan de vuelo no sea alterado por ráfagas de viento, por ejemplo. Eso es muy esencial conocerlo. Y zonas de restricciones de vuelo cercanas a aeropuertos, aeródromos o zonas militares donde no se puede levantar el dron. En esta etapa estamos viendo elementos que son del plan de vuelo, donde vemos el traslape, altura, velocidad, líneas de vuelo, resolución, partes que tienen que ver con la logística del terreno y con elementos que son esenciales para no llegar al momento del vuelo, en la captura, y no poder realizarlo porque no vimos que había restricciones del vuelo, de área, y el dron no nos eleva, por ejemplo.
Como les comentaba, acá vemos el tema del traslape, que es un elemento muy crítico y muy esencial en el tema del plan de vuelo. Primero, estas líneas grises que vemos acá, digamos, es el plan de vuelo. En este plan de vuelo, las líneas son, como dice su nombre, líneas de vuelo. En cada uno de estos puntos, el dron o la cámara va a ir capturando imágenes. En la línea 1, en la 2, y así sucesivamente, hasta finalizar las líneas de vuelo. Se van a ir capturando imágenes cada cierto tiempo y distancia. En esas imágenes vamos a ver que la imagen va a cubrir una cierta área. Y en la línea, cuando el dron gire, en la línea siguiente, la imagen que viene va a cubrir otra área. Pero ¿qué sucede? Que entre este par de imágenes debe existir un traslape. En este caso se llama traslape lateral, aquella zona común entre ambas imágenes que permite luego generar la búsqueda de puntos clave o puntos comunes entre ellas en el procesamiento. Y en dirección de la línea de vuelo, también se genera entre la imagen 1 y la imagen 2, una zona de traslape frontal. Es decir, en el traslape vamos a determinar el traslape lateral entre las líneas y el traslape frontal entre imágenes. Y a medida que yo aumento estos traslapes, aumenta la cantidad de zona común entre las imágenes. Y además, aumenta la cantidad de fotos que voy a ir obteniendo. Acá, en esta lámina, vamos a observar un plan de vuelo donde el color azul de los puntos blancos y esta área azul me indica el área de vuelo, es decir, la superficie total que va a cubrir mi plan de vuelo. En este caso, si vemos aquí, el área cubierta son 58.7 hectáreas. Las líneas de vuelo son las líneas verdes, que son 7. Cada una de esas son una línea de vuelo. La longitud de ese vuelo, es decir, la suma de cada una de esas líneas con sus vueltas, son casi 8 kilómetros. Podemos ver la velocidad del vuelo, en este caso 5 metros por segundo, y la altura de vuelo, que son 120 metros sobre el nivel del terreno. Y la resolución de la imagen de 5,2 centímetros píxeles, es decir, que la imagen al ser capturada, su resolución o su distancia, su GSD, va a ser de 5,2 centímetros, con el sensor de esta cámara que estamos utilizando para el Phantom 3. Dependiendo de cada modelo de dron, tiene su cámara específica, tiene su sensor, tiene su distancia focal y va a variar su resolución dependiendo de la altura de vuelo. Por lo tanto, para cada dron es diferente la misión del plan de vuelo. Ahora, en la parte del levantamiento, vimos recién es el levantamiento aéreo. El segundo elemento es el levantamiento terrestre, es decir, si nosotros, para el ejemplo que estamos tomando, que es una subdivisión predial, donde necesitamos generar mapas de pendiente, necesitamos para ello las curvas de nivel, y para generar las curvas de nivel necesitamos hacer un proceso o un flujo fotogramétrico. En este proceso fotogramétrico debemos integrar primero las imágenes que se van a capturar y segundo, los puntos de control terrestre que se van a capturar en terreno para ajustar las coordenadas X, Y y Z, en planimetría y en altura. Es decir, que tenemos ya dos decisiones que tomar. Primero, con qué equipo y sensor voy a trabajar y segundo, con qué equipo o instrumental topográfico voy a trabajar para poder levantar mis puntos de control terrestre y cómo voy a marcar esos puntos de control en el terreno. En este caso es un target de 1 metro por 1 metro, esta lona blanca con negro, donde es 1 metro por 1 metro, y este target es el que va a ser observado cuando el dron haga las líneas de vuelo
y pase sobre el terreno, que luego en el proceso deberán unirse los puntos de control que se midieron en esta estaca con el instrumental que hayamos decidido y será unido a las imágenes que se hayan capturado. Por lo tanto, acá yo como recomendación, si no tienen para comprar un equipo, es bueno tener proveedores que manejen el instrumental topográfico y les permitan ya sea arrendar los equipos para que puedan hacer sus primeros trabajos, por ejemplo. Y luego, posteriormente, si quieren comprar sus propios equipos. Otro de los elementos que hablamos, que considerábamos en la planificación, tiene que ver con las actividades clave. Y actividades claves definidas como, primero, ¿quién es el responsable de hacer el levantamiento, de llevar a ejecución los trabajos y entregar los documentos requeridos? ¿Qué tiempo voy a necesitar para el vuelo, para procesar la información y para construir los entregables? ¿Necesito permisos, por ejemplo, para levantar un dron? Sí, en Chile necesitamos permiso, que lo debe ser otorgado por la Dirección General de Aeronáutica, para hacer vuelos sobre las distintas áreas. Y por otro lado, temas de seguridad. Necesito elementos de protección personal para asistir al lugar donde voy a levantar. Y lo que tiene que ver con la logística, es decir, cómo me voy a trasladar de un punto A dentro del terreno, cómo voy a trasladar los equipos, cómo voy a trasladar a las personas, todo lo que tiene que ver con el movimiento de las personas por un lado y de los equipos, para que las actividades funcionen correctamente, porque no se pueden dejar cosas al azar cuando uno está haciendo un levantamiento en terreno y está trabajando con un cliente. El tercer elemento, que tiene que ver ahora ya saliéndonos de la planificación, ya decidimos con qué dron vamos a usar, decidimos con qué equipo GPS o satelital vamos a utilizar. ¿Qué voy a hacer ahora en terreno con esta planificación? ¿Qué hacemos en terreno? Primero, para poder hacer un mapa, todos los vuelos deben ser programados previamente, es decir, deben tener sus líneas de vuelo, sus alturas de vuelo, sus traslapes definidos, para que llegar al momento de la captura de esas imágenes, no estar haciendo sus planes de vuelo in situ, porque quitan mucho tiempo. Por lo tanto, uno debe llevar previamente esa información ya elaborada, y en terreno uno revisa el lugar de despegue, si tiene acceso, que eso uno lo revisa en Google Earth, pero siempre Google Earth tiene un desfase de imágenes y los lugares son dinámicos cuando hay intervenciones de tierra. Entonces hay que estar ojo con esa, que hayamos definido un punto de partida, por ejemplo, y no podamos hacerlo como estaba planificado. Ahí uno debe hacer una modificación y ajustarse al área en terreno. Pero esos son los casos mínimos. Por otra parte, el tema del dron, la cámara, las baterías, muy importante llevar la cantidad, las baterías necesarias para hacer los planes de vuelo, cargadas. Por otra parte, la logística. Si bien nosotros en la planificación vimos logística, pero acá ya tiene que ver con la logística de cómo voy a hacer la cosa en terreno, cómo me voy a mover en terreno. Porque muchas veces pasa que tenías que contactar a una persona, quedaste de acuerdo, te vas a juntar con el administrador del campo o del terreno, pero la persona llegó tarde o no está, o le surgió algún imprevisto, y uno tiene que ser capaz de resolver eso. No te puedes quedar con una jornada de trabajo sin levantar datos. Entonces, ¿cómo resuelves ese problema? Y la revisión en terreno. También es importante siempre revisar, darse una vuelta, si es posible, hacer una revisión del terreno. Entonces ahora ya propiamente tal en el terreno, vamos a ver. Está el dron, donde ya lo vamos a ver preparado, donde va a despegar. Hemos revisado la configuración de la cámara. Y vamos a ejecutar el vuelo. Luego que el plan de vuelo se ha ejecutado, debo revisar
las imágenes. Siempre se los recomiendo, revisen las imágenes si van a trabajar con drones antes de irse a la oficina, antes de irse a casa. Porque no pueden llegar sin imágenes o que las imágenes hayan salido malas. Y si tienen que hacer nuevamente otro vuelo, se repite el proceso de ejecución y revisión. Cada vez que hacemos un vuelo nuevo, revisamos las imágenes hasta completar la totalidad de los planes de vuelo que existan en la planificación. Como ejemplos acá, les muestro, estas son aplicaciones de captura. Está Pix4, hay varias. Acá yo les voy a mostrar algunas, como Pix4D Capture, que permite determinar las áreas de vuelo, sus líneas de vuelo, los traslapes, la forma de hacer los planes de vuelo. Drone Deploy, que es una de las más usadas, que también permite hacer lo mismo, es decir, marcar una zona, definir la forma de las líneas de vuelo, si son paralelas en dirección o son perpendiculares. Esto es muy raro acá, pero para que vean el dibujo. Y DJI Ground Station Pro, que también permite hacer planificaciones o misiones de vuelo. Es decir, que hay una gran variedad de aplicaciones, va a depender de ustedes cuál usen, pero estas son las que nosotros hemos trabajado y dan buenos resultados. Ahora tenemos nuestras imágenes. Fuimos al terreno, capturamos las imágenes y volvemos con ellas para el procesamiento en oficina. Y acá tenemos nuestro set de imágenes y la información de los puntos de control en tierra que nos haya entregado el colega topógrafo o técnico topógrafo, y lo vamos a incorporar en el proceso. Vamos a realizar un proceso fotogramétrico en software, ya sea el que determinemos, que vamos a ver a continuación, y de estas dos cosas, es decir, de las imágenes y de los puntos de control, van a salir varios productos. Pueden ser mosaicos si solamente uso las imágenes, pero si incorporo puntos de control, va a salir un ortomosaico como resultado, es decir, una representación del terreno que va a estar corregida en sus coordenadas X, Y y Z. Y vamos a poder representar de mejor manera y de forma real los elementos que estén en la superficie. Por otro lado, van a salir los modelos digitales de elevación o de terreno. Modelo digital de elevación es aquel que contiene todas las alturas del terreno más todas las alturas de todos los elementos que estén sobre él, ya sean árboles, casas, torres de alta tensión, por ejemplo. Entonces, contiene la información del terreno y las alturas que están sobre el terreno. También podemos extraer el modelo digital de terreno, que ese contiene solo las alturas del terreno, y con ese es el que se trabaja para extraer las curvas de nivel. Y la nube de puntos, que vamos a poder trabajar también con otro tipo de software que permitan trabajar nube de puntos para hacer representaciones 3D. Algo importante en esta parte del procesamiento tiene que ver con, primero, con qué programa voy a trabajar para hacer el proceso fotogramétrico. Segundo, con qué máquina, es decir, con qué computador voy a trabajar y cuáles son sus requisitos mínimos para que me corra el proceso. Y cuánto tiempo va a tardar ese proceso en ser ejecutado, porque eso es parte del tiempo que uno considera al momento de definir con un cliente las entregas. Existen primero revisando los programas, varias herramientas para procesar imágenes. Los más conocidos, por ejemplo, Pix4D, PhotoScan, que ahora se llama MetaShape. Está Drone Deploy, que es una aplicación que procesa en la nube, es decir, uno envía las imágenes, las sube a los servidores y ellos se encargan de procesar
Nosotros debemos tener una conexión a internet nomás y ellos procesan y devuelven los resultados. Y esto tiene, por ejemplo, Pix4D tiene los dos elementos, un procesamiento en la nube y un programa para trabajar instalado en computador de escritorio. Ahí está Drone2Map, que es de ArcGIS, Maps Made Easy también, y acá Open Drone2Map, que es un software también que realiza procesamiento de imágenes. Puedes extraer también los modelos digitales de elevación, extraer curvas de nivel, modelos digitales de terreno, y que nace como un software libre, donde no hay que pagar, ¿ya? Tiene si es que uno no quiere darse el trabajo de bajar los instaladores y seguir el paso a paso, ellos tienen un paso a paso detallado de cómo instalar Open Drone2Map en su plataforma. Uno puede descargar un instalador, que hay que pagar, por supuesto. Pero si no, uno puede instalar siguiendo las instrucciones de ese instalador. Por lo tanto, hay una gran variedad, desde software de escritorio hasta software en la nube. Todos hacen un buen proceso, todos se integran con diferentes plataformas. Va a depender al final de cuán cómodos se sientan trabajando quien decida hacer el levantamiento, por ejemplo, fotogramétrico con drones. Por ejemplo, acá yo les pongo los valores. Una licencia mensual de Pix4D vale $350. Hay licencias también para educación. Metashape, que es PhotoScam, está a $3.500, es un pago único. Y acá el pago único está alrededor de los $5.000 de Pix4D. Y OpenDrone2Map, que es libre de instalar, tiene varios pasos que seguir, por supuesto, está en inglés, pero si no, se pueden pagar $57 para un instalador que ellos acceden. Ahora, ¿cómo relacionamos el proceso de cantidad o requerimiento computacional versus el tiempo? Primero, las imágenes, la verdad que sí necesitamos una máquina que soporte grandes cantidades de procesos, no un servidor. Los servidores ya los vamos a dejar para proyectos muy grandes, es decir, más de 2.000 imágenes, pero para proyectos pequeños, es decir, de 100 imágenes, esto podrían ser unas 10 hectáreas, sí, de 5 hectáreas más o menos, no, perdón, una hectárea, perdón, una hectárea, 100 imágenes, porque va a depender de la altura de vuelo, ¿ya? Es variable, pero para proyectos que tienen alrededor de 100 imágenes, la cantidad, en rojo está el disco duro sólido y en azul la memoria RAM. Entre más pequeño es el proyecto, es menor la cantidad de disco, de gigabytes de disco y de memoria RAM. Pero a medida que aumentamos la cantidad de imágenes, es decir, que los proyectos tenemos acá entre 100 y 500, hasta 2.000 y sobre 2.000 imágenes, la cantidad de disco duro y de memoria RAM para cámaras que tienen 14 megapíxeles son alrededor, por ejemplo, acá hay para proyectos grandes, alrededor de 65 gigabytes de memoria RAM y de disco duro alrededor de los 120. Siempre los procesos de estas imágenes, lo que más van a usar son disco duro. Por lo tanto, cualquier software que decida instalar va a requerir una gran cantidad de disco duro y especialmente ojalá puedan tener disco sólido para procesar. Es más rápido el proceso. Y, por ejemplo, en una máquina, para estos proyectos, en una máquina que tiene 64 de RAM con 7 núcleos y 500 GB de disco, se demora unos 40 minutos el proceso, por ejemplo. Para proyectos acá alrededor de 1.000 imágenes, se está demorando unas 8 horas ese mismo máquina de 64 de RAM con 7 núcleos y 500 de GB. Y una tarjeta NVIDIA, por supuesto. Entonces, acá están trabajando con una jornada completa de procesamiento de imagen, solo que el computador trabaja, y acá alrededor de 1 hora.
Y en esta etapa de procesamiento vamos a determinar primero la selección de las imágenes, es decir, cuáles imágenes van a participar del proceso, cuál es el template que voy a necesitar, es decir, un mosaico, un ortomosaico, la nube de puntos, el modelo digital de terreno, qué es lo que voy a necesitar para mi posterior análisis. Con este template voy a poder determinar los productos, por ejemplo, el modelo digital de terreno, que va a tener X cantidad de resolución, el ortomosaico cuál va a ser su resolución, es decir, diferentes características que van a tener esos elementos. ¿Y cómo voy a entregar? Le voy a entregar en un PDF, un plano, un mapa, le voy a entregar en una aplicación móvil, le voy a entregar un KMZ al cliente, etc. Esos son los formatos de entrega variados que pueden tener. Y en la parte de análisis, que ya es la última parte, si se dan cuenta, vimos primero qué necesita el cliente. Ya, sabemos lo que necesita. Entonces, con esa información vamos a hacer una planificación del vuelo y de todos los elementos. Vamos a ir al terreno y vamos a capturar las imágenes. Luego, de vuelta a la oficina, vamos a procesar esas imágenes y vamos a analizar y vamos a generar los productos que se le entregan al cliente. Por ejemplo, podemos ver, hacer mediciones o cálculos de volúmenes, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con movimiento de tierra. Podemos calcular índices de vegetación y para eso necesitamos un equipo especial, una cámara especial. Vamos a extraer en este caso para el ejemplo las curvas de nivel y vamos a determinar cuáles son los elementos que están en esa área, si hay cercos, si hay muros, si hay divisorias, hay hidrografía que pasa por el terreno y cómo voy a preparar esos entregables. Y esos entregables, ustedes ya conocen algunos software, como son la línea de AutoCAD y la línea Trimble para trabajar con proyectos CAD, trabajar con nube de puntos, elaborar planos, por ejemplo, de las áreas. Y además existen también la línea de los softwares, digamos, GIS, que también trabajan para elaborar planimetría y hacer planos, y se pueden incorporar distintos layers de información que ya sea con ArcGIS, con QGIS, GBSIC, que estos dos son software libre, este es un software pagado, que también trabajan, digamos, se pueden trabajar en conjunto, o información que yo trabaje en QGIS, la puedo trabajar en AutoCAD, o en Trimble, viceversa. Entonces, no es que sea un software determinado para trabajar el proceso de los entregables. Cada uno puede determinar el que más se acomode a su forma de trabajo. Pero hay una gran variedad, desde los GIS hasta los software CAD. Y luego, bueno, para poder determinar esta información, estos layers de capas de información, por ejemplo, de un modelo digital de terreno, podemos extraer estas curvas de nivel, podemos extraer la hidrografía y luego hacer la subdivisión de los predios. Todas estas conversaciones de capas, si las integramos, por ejemplo, en un software SIG, podemos construir, organizar, analizar, compartir esa información. Y esta manera de poder ver la información en la forma del trabajo abre una ventana o una oportunidad también para que los estudiantes técnicos topógrafos puedan aprender de esta información, de cómo puedan trabajar con sus colegas geomáticos u otros profesionales, porque al final el territorio se ve y se mide de forma interdisciplinaria. Por lo tanto, lo que hace el técnico topógrafo también lo va a necesitar a lo mejor el geógrafo, como en mi caso. Entonces, no son profesiones que caminan de manera separada, sino que son integradas. Y por último, quiero mostrarles acá unas aplicaciones para que tengan una visión de que los levantamientos no solo también son los levantamientos topográficos, sino que ustedes pueden pensar en aplicar esta forma de capturar información del territorio aplicado a diferentes instancias. Por ejemplo,
Acá está ligado a la agricultura, donde un cliente quería determinar primero la superficie de su terreno, es decir, de su predio que estaba plantado. En este caso se hizo un ortomosaico. Se definieron también áreas o zonas, que son estas que están con un código. Cada una de esas zonas tenían una cantidad de plantas, por ejemplo, tenían una red de caminos, tenían una red de distribución de agua, que hacía que era necesario construir esa información para lo que él llamaba la gestión predial de su campo. Por lo tanto, la información no solo pasa por la construcción de un mosaico aéreo, sino también en la construcción de nueva información que le sirva al cliente. En este caso también, por ejemplo, este es aplicado un índice de vegetación que se llama NDVI, que de poder determinar el estado de salud de las plantas. En este caso, los colores verde oscuro a azules son los lugares que mejor condición tenían las plantas, versus lugares donde faltaban plantas, que son las zonas amarillas a rojas, que algo estaba sucediendo. Entonces, lo que hacía acá el cliente era determinar o focalizar el trabajo en campo. Ya no veía el campo como uno solo, y no lo trataba de igual manera, sino que determinaba cuáles eran esas zonas que tenían una alteración por alguna condición, y esa condición había que trabajarla en terreno. Además, por ejemplo, está el tema de poder cuantificar la cantidad de árboles que existen en los predios. Tenemos la subdivisión predial, tenemos la subdivisión de cada uno de estos cuarteles, que se pueden hacer con las imágenes obtenidas con el mosaico o el ortomosaico, pero además se puede contabilizar esa información a través de una georreferenciación de cada uno de esos árboles, para luego poder determinar, por ejemplo, si tengo en el cuartel, por regla de plantación, deberían haber 1000 árboles, pero en la práctica yo veo que hay 800 árboles con la imagen, puedo decir que hay 200 árboles que no están produciendo. ¿Y a cuánto equivale esos kilos de fruta o de que se está produciendo? Entonces hay toda una relación de la cuantificación de lo que hay en el territorio. Por otro lado, también tenemos los levantamientos topográficos para poder determinar curvas de nivel, poder determinar la red hidrográfica, las pendientes, los distintos elementos, en este caso, por ejemplo, una torre de alta tensión que existe en el terreno. Por otra parte, también hay aplicaciones en el área de zonificación, es decir, cómo agrupo áreas que sean de manera automática, determinar zonas más críticas de otras zonas que son menos críticas. Acá, este es un ejemplo de una aplicación termográfica, es decir, poder determinar la temperatura que había en esta zona de una pila de lixiviación, donde los colores rojos eran los más cálidos y las zonas verdes los más fríos. Si se dan cuenta, acá podemos observar que hay esta es una malla de 1 metro por 1 metro que se hizo, donde se sacó el promedio por la imagen de cada una de esas zonas, porque el cliente quería trabajar esta malla de 1 por 1 para poder determinar las zonas más cálidas donde que estaba sucediendo en ese lugar. Y esta es una aplicación, ya nos pasamos como de la tierra al mar, o más bien en el límite, donde lo que estábamos buscando, el objetivo era poder determinar dónde estaban los bosques de algas, un alga en específico que querían estudiar, para poder determinar su distribución, para que los buzos pudieran entrar a estas zonas donde había mayor densidad y hacer un muestreo. Entonces, esta es una zona intermareal, donde está la línea de costa y las algas estaban acá muy cercanas a la costa, por eso se podían observar con la cámara, que esta es una cámara multiespectral. Por eso se ve acá la vegetación de color morado, no se ve de color verde. Y nosotros acá, luego del proceso, marcamos los polígonos, estos son polígonos,
donde estaban estas algas, estos bosques de algas. Bueno, hemos llegado ya acá a finalizar. Espero que les haya parecido interesante la presentación. Este correo se los dejo, info@dronity.com. Me pueden escribir por las dudas que no podamos resolver ahora, porque espero que hayan dudas, ojalá que hayan dudas. Si no las quieren hacer ahora, las pueden hacer después, posteriormente, y yo se las voy a contestar. Y si quieren la presentación, también se las puedo hacer llegar. Muchas gracias por su tiempo y por su interés por esta línea de trabajo que para todos aquellos que nos dedicamos al análisis de los territorios, de los lugares, es importante ir adquiriendo las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado también. Muchas gracias. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. Es increíble cómo la importancia, ¿cierto?, que tiene el estudio y el análisis del territorio, y justo en esa misma línea, cómo es necesario la integración de tecnología, y no solamente tecnología, sino de diferentes disciplinas. Y creo que tú lo abordaste y lo explicaste bastante bien, bastante claro, y ese flujo de trabajo fundamental, ¿cierto?, para comprender todo el proceso. Así que muchas felicidades y agradecidísimos por la presentación. A continuación vamos a dar un espacio de preguntas, y para eso los voy a dejar con la profesora Carolina Montorio. Ella es profesora de nuestra carrera técnico topógrafo de Duoc UCS de Alameda. Así que vamos a interactuar un ratito. Adelante, profesora. Gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos los presentes. Ahora revisaremos las consultas de nuestros asistentes, y para esto Cassandra es la que determinará quién será el expositor que la responda. Acuérdense que está Cassandra y está Cecil también, ¿ya? De acuerdo a la expertise de cada uno. Entonces, vamos a revisar. La primera pregunta, la hizo nuestra queridísima profesora Mariela Quesada, que después se respondió ella misma, pero igual la voy a leer, que dice si pudieran comentar alguna experiencia en el ámbito de la agricultura de precisión. Pero como ustedes dieron varios ejemplos asociados, ella después comenta al final, lo voy a leer también porque dice, efectivamente, el ejemplo entregado es una aplicación de la agricultura de precisión, y justamente responde a mi comentario. Gracias. Así que no podía dejar de comentar que la profesora Mariela Quesada está presente en nuestro ciclo de charlas, y que se le quiere un montón, a ella. Entonces, continuamos con las preguntas. Como les comentaba, Cassandra es la que va a determinar quién de los dos, si sea Cecil o ella, la que la responde. La primera pregunta la hace Anonymous, lamentablemente no colocó su nombre la persona, y consulta, ¿cómo puede hacer el dron un traslape tan recto y no faltarle área del terreno tomado? Cecil, por favor, ¿puedes contestar esa pregunta? Aló, buenas tardes. Sí, con respecto al traslape, es importante que uno, cuando realiza la planificación, el primer paso es definir un área la cual uno quiere mapear. Y después que define el área, tiene que elegir los traslapes suficientes, que se repite la información suficiente entre una imagen y la otra imagen, para que asegurarse que después uno pueda generar el mosaico sin que que falten partes del mapa. Eso más que nada. Y eso en porcentaje, ¿tú sabes más o menos cuánto es lo que se tiene que tener en traslape entre imágenes? Sí, yo recuerdo un 60% cuando estudié, es lo que me acuerdo. No sé si se mantienen los mismos rangos. Sí, bueno, las buenas prácticas indican que es bueno que sea mayor al 70%,
para que así haya mucha información que se repite entre una imagen y otra imagen, y cuando se realice la etapa de procesamiento, el software no tenga problema en encontrar los puntos coincidentes entre una imagen y la que está al lado. Ok, muchas gracias, Cecil. Mira, hay otra pregunta que es de Valentina Vergara y nos dice, ¿realizan capacitaciones para el manejo de drones y procesamiento de datos? Sí, hacemos capacitaciones y bueno, quien esté interesado puede escribir también a este correo y lo podemos conversar, más si son interesados del DUOC. Ah, qué bueno, con algún tipo de descuento. Claro, son alumnos, por ejemplo. siempre preguntan si son alumnos, si hay algún tipo de descuento asociado. Qué bueno que puedan hacer eso. Sí. Muchas gracias. En el correo de info@dronity.com, dronity.com es el área, digamos, de capacitaciones de Hardros. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver en esa línea de preguntas, dudas, presentación, cursos, capacitaciones, charlas, todo lo que estén interesados, pueden escribir acá al correo. Ya, perfecto. Entonces se contactan con ustedes para saber, no sé, pues, valores, tiempos y qué capacitaciones hacen. Ya, genial. Exacto. Mira, aquí hay un exalumno que está preguntando, que es Francisco Durán. ¿Los entes correspondientes a la aprobación de subdivisión de terreno permiten los levantamientos realizados con UAD? ¿Son más entes como el SACS? No sé. Sí, hay algunas normativas o algunas manuales de uso de la información que se deben cumplir dependiendo de a quién se le vaya a presentar el proyecto. Cada proyecto tiene su normativa o su regulación, por así decirlo, y sí se deben cumplir con esas regulaciones, con los estándares de las mediciones, de los levantamientos fotogramétricos para que cumplan con los distintos estándares requeridos de la norma para poder ser apoyados y levantados con drones, con UAV. Sí. Ah, qué buena que se pueda. Mira, hay otra pregunta que hizo Anónimo, pero yo creo que caemos de nuevo en una, que ya la contestaron, porque dice, ¿cuál es el traslape ideal y de qué depende dicho traslape? A lo mejor lo que depende, ¿lo podrías volver a repetir, Cecil, por favor? Sí. Por ejemplo, dependiendo de la textura del terreno, pueden haber, supongamos en agricultura, donde cada imagen se parece a la otra, se necesita, se va a requerir un porcentaje diferente de traslape a como lo sería en otro terreno, en que son casas, por ejemplo, que tienen muchas líneas rectas o es fácil distinguir lo que es un techo de un camino. Entonces la recomendación es manteniendo traslapes suficientes, por sobre el 70%, uno ya pueda obtener buenos resultados. Oye, Cecil, ¿y ese traslape es tanto longitudinal como transversal? ¿Hacia los lados y hacia los costados? Sí, están los dos traslapes, uno que va el frontal, que es el que sigue las líneas de vuelo, y cuando se juntan dos líneas de vuelo está la foto que pasó, la imagen que pasó por la primera, y después cuando el dron se va devolviendo es el traslape lateral. Normalmente el traslape frontal tiende a ser más alto que el que va sacando las fotos seguidas, y el lateral tiende a ser un poco más bajo, pero manteniendo los dos altos no va a haber ningún problema después. Ok, mira, hay otra pregunta que la hace Daniel. ¿Qué clase de autocontroles topográficos se realizan a modo de control cruzado para cualquier tipo de levantamiento y apoyo UAV? Qué técnico. Sí, qué técnico. No sé si la pueden responder ustedes. Mira, la verdad que en esta, nosotros, bueno, yo soy de profesión geógrafa, pero los levantamientos topográficos yo los trabajo con el tomógrafo. yo me dedico al procesamiento de imagen,
pero efectivamente el topógrafo o el técnico topógrafo que trabaja o que contratamos nosotros es quien es el que debe cumplir todos los parámetros y requisitos para cumplir con las precisiones y las exactitudes que se están pidiendo de acuerdo a la escala. O sea, yo confío en que los trabajos que él, o las coordenadas que él me está entregando de los puntos de control son los que cumplen la normativa para el trabajo. ¿Ya? Pero efectivamente sí, por lo que me comenta, porque yo no soy técnico topógrafo ni soy geomensora, no cabe, va fuera de mi expertise. Entiendo lo que hace, pero sí él me cuenta y me ha dicho todo el proceso que hay que hacer, que yo no hago porque no lo conozco a cabalidad, pero sí se hace. Entonces, no le puedo contestar a cuál es precisamente el detalle, pero el profesional que trabaja con nosotros, que es de la línea de topografía, hace los ajustes necesarios para conseguir las coordenadas. Y tú confías plenamente en lo que él decida, porque él es el profesional del área. Exactamente, porque si desconfío de su trabajo, no puedo desconfiar del trabajo que hace el topógrafo o el geomensor. No, porque él es mi mano derecha en terreno. Por eso es importante el tema de la topografía, ¿ven chicos? Exactamente, ¿ven? O sea, esto no es que el UAB haga por sí solo el trabajo y que nos lavamos la mano y no. El UAB sirve para levantar información, imágenes, pero va de la mano con la información que el topógrafo o quien lo esté levantando realice en campo. Porque si esa información no se levanta bien, el modelo va a quedar malo. Entonces, por eso también se toman puntos de control y además se toman puntos de verificación después con el instrumento donde se calculan los errores que hay entre puntos verificados y puntos del modelo. Ok, igual pudiste contestar la pregunta de manera global, pero se puede contestar. Claro. Sí. Tendría que haber venido el topógrafo entonces de su empresa para contestar esta pregunta en particular. Bueno, mira, otra consulta nos dice Juan, si se puede usar drones en trabajos de construcción, carreteras, da como ese ejemplo, como en construcción, en carreteras. ¿Ustedes los han usado en ese tipo de proyectos? Se puede, mira, hemos visto aplicaciones. Nosotros no hemos hecho temas de seguimiento de obras en construcción, pero yo sé que hay empresas que hacen levantamiento o hacen vuelos de inspección de levantamiento de las obras. ¿Ya? Eso se ve lo he visto en internet, sé que lo están aplicando. Nosotros no hemos hecho levantamientos de obras con drones, propiamente tal. Pero se pueden utilizar. Pero se pueden utilizar. Lo mismo para ver temas de flujos de tránsito en carretera, tacos, áreas sensibles o con más problemas, por ejemplo. También se hacen esos levantamientos. Ya, mira, que hay una pregunta muy técnica que la hizo Francisco Durán. Espero pronunciarlo bien. Dice, en vista de que no podemos tener un buen computador para el procesamiento, ¿es mucha la diferencia del GSD obtenido en Drone Deploy respecto a Pixel 4D? Creo que lo dije bien. La diferencia que hay entre uno y otro. Es que el GSD lo determinamos nosotros. O sea, si tú determinas diferentes GSD, va a ser diferente. Pero lo que se trabaja es con lo que te da, si el GSD de la cámara te dice que son 5 centímetros, procesa en 5 centímetros. En ambas partes, en desktop y en la nube. Ya sea en Drone Deploy, que es en la nube, o Pix4D, que es en desktop, en computadora. Entonces, No, mira, aprovechando sobre la misma pregunta, a lo mejor, claro, quería saber la diferencia entre un software y otro, pero ¿y qué clase de computador debiese tener una persona, o ustedes qué computadores tienen como para poder procesar de esta forma? Nosotros, bueno, hemos pasado por varios. De hecho, yo proceso proyectos pequeños, 100 imágenes en un notebook.
de 16 de RAM, con un i7 de unos 100 GB de disco duro, ideal más, pero más o menos esa es como la característica del notebook. Y para proyectos pequeños de 100 imágenes, anda muy bien. Para proyectos grandes, llamémoslos grandes o medianos, de 1000 imágenes, generalmente nosotros usamos un desktop de 64 GB de RAM, con Intel 7 también, de 7 núcleos, de 500 GB de disco duro, y es alrededor 1000 imágenes, se está demorando unas 8 horas aproximadamente. Pero ¿de qué depende? Mira, al final el procesamiento, sí, cuando uno hace el desktop, ya sea con cualquier software, uno tiene la forma de poder ir ajustando parámetros. Y en ese ajuste de parámetros uno puede hacer que el proceso sea más rápido o más lento. Pero además, el hacerlo más rápido o más lento significa que ya sea que mejoras la calidad del producto o lo empeoras. Entonces ahí uno tiene que buscar un equilibrio. Generalmente para proyectos que necesitan una buena calidad, está del orden de los 8 a 9 horas con el computador que le decía, de los 64 de RAM, y con tarjeta NVIDIA, por ejemplo, que también necesita una tarjeta gráfica poderosa. Pero en el mercado ahora, debo decir que, bueno, este computador nosotros lo compramos hace ya rato, ya hace tiempo. Entonces, un notebook en este momento te está saliendo por 600.000 pesos. Si le pones un poquito de más y le llegas a 1 millón, consigues un buen computador para procesar. O sea, tampoco necesitas un gran servidor para proyectos así tan grandes. Porque aún así es posible de correr. A lo mejor se va a demorar un poco más, pero si tienes el tiempo, una jornada de 8 horas, donde el computador está procesando y lo puedes dejar solo, no hay problema. Oye, mira, aquí María hace una pregunta que dice, ¿cómo el dron detecta de qué color son los objetos? Ya. A ver, primero el dron en sí es la plataforma de vuelo que lleva el sensor, que lleva la cámara. ¿Ya? Entonces, tenemos dos elementos. Tenemos el dron, que es el aparato, que puede ser el ala fija o el multirotor, que va a llevar una cámara incorporada. Esa cámara, normalmente, todas las cámaras, desde la que hay en el celular a las que pueden ir por defecto en un dron, captan la señal de la energía que todos los cuerpos que están sobre la superficie terrestre reflejan. Es decir, capta información en 3 canales, en el rojo, en la longitud de onda del canal rojo, del verde y del azul. Con esos 3 canales se forma el color. ¿Ya? La suma de esto, o la sustracción, va a hacer que se forme el color de los distintos objetos que están sobre la Tierra, que es la emulación a nuestro ojo humano. O sea, nosotros lo que captamos es la energía que reflejan los cuerpos. ¿Ya? Es decir, que si nosotros vemos la hoja verde es porque refleja más en la longitud de onda del verde. ¿Ya? Y absorbe energía en el azul y en el rojo. Entonces, esa conformación de 3 colores es lo que capta el sensor de esa cámara y lo plasma en una imagen. Entonces, lo que hace la cámara es emular el ojo humano y que lo lleva a una foto digital. Ay, qué entretenido. A ver, vamos a preguntar. Mira, que hay unas preguntas que como que se repiten con lo que ustedes ya han comentado. Acá hay una que Álvaro dice, mira, los puntos de control deben estar materializados en cada imagen que se toma en el levantamiento con el dron. Álvaro, ¿cierto? Sí, Álvaro pregunta eso. Álvaro, no. Los puntos de control se establecen de acuerdo al tamaño del área y a las características de esa área. Por ejemplo, áreas planas requieren
una cantidad de puntos, pueden ser dependiendo de la superficie. Primero, para el procesamiento de las imágenes, el computador, más bien el programa te va a decir mínimo 3 puntos de control. Pero para poder que esos puntos de control que estén equilibrados en toda el área, alrededor de 4 a 5. Dependiendo, entre más grande el área, uno va colocando más puntos para poder ajustar mejor. Pero ¿de qué depende esa cantidad? De las variaciones de altitud. Porque lo que uno quiere representar con esos puntos de control es que todas las áreas de diferente altitud estén representadas. Es decir, si tengo un lugar que tiene, no sé, 100 metros sobre el nivel del terreno, sobre el 100 metros de altura, perdón, y tengo un terreno o un área más plana, no sé, de 20 metros, yo tengo que poner un punto de control en esta zona donde hay 100 metros y uno en el de 20 metros, ¿ya? De altitud. No puedo poner solo en un área porque me tendería a desequilibrar el modelo y desajustarse la orientación y el peso de esa coordenada. Entonces lo que uno busca es poner puntos de control de forma homogénea en el terreno, que no estén cargadas hacia una misma área, que no agrupe todos los puntos de control en un mismo lugar. Y alrededor, mira, yo he visto proyectos hasta 10 puntos de control y es suficiente. Con 10 puntos de control. Lo mínimo, 3 para que el programa funcione, pero en la práctica uno está poniendo alrededor de 6 a 8, dependiendo de la superficie. Dependiendo siempre del tamaño de la superficie, porque entre más pequeña no tiene mucho sentido poner tantos puntos de control. Sí que representen las diferencias de altitud. ¿Y esos puntos de control ustedes los marcan con esas targets que vimos ahí en la presentación? Exacto. ¿Y se pueden marcar con cal en el caso de que alguien no tenga acceso a esas targets de 1 metro por 1 metro? Sí, se puede marcar con cal. Exacto. Lo que importa es que se vea bien. ¿Por qué el target de 1 metro por 1 metro y de 2 colores? Porque primero hay una diferencia de tonos y segundo es un tamaño suficiente para píxeles de 10 centímetros o de GSD de 10 centímetros. Entonces, puede ser otro elemento que se vea desde el aire, ojalá si es una cruz, que tenga un lado de 1 metro por 1 metro, que se vea desde el aire, es decir, que si es un tono blanco, que el terreno no sea blanco, o sea, porque no lo vas a ver desde el aire. No va a haber diferencia de tonos con el suelo. Y eso es lo que se busca, que haya una diferencia de tonalidades para diferenciar el target del suelo. Pero sí se pueden usar otros elementos, se pueden usar elementos geográficos que se encuentren en el lugar, una gran roca, una esquina de una solera, se pueden marcar, no es solo que haya que poner target, sino que se pueden usar otros elementos. Ya. Ok, mira, acá Antonio Quiroga pregunta, ¿alguna recomendación para marcas o modelos de drones en el mercado nacional o extranjero para usar acá en Chile? Cecil, ¿puedes contestar? Sí. Sí. Bueno, nosotros recomendamos normalmente trabajar con drones de la marca DJI. Hemos usado varias marcas y en cuanto a multirotores son los más seguros que hemos usado. Tienen varios sistemas de seguridad, sensores y después de haber probado varias marcas, nos quedamos con esa línea. Y como recomendación, en estos momentos hay 2 drones que tienen muy buenas características a un muy buen precio. Uno se llama el Mavic 2 Pro y el segundo es el Phantom 4 Pro versión 2. Esos 2 drones que de fábrica cuestan alrededor de $1.600, tienen muy buena autonomía, casi media hora, tienen una muy buena cámara de 20 megapíxeles con un sensor grande. Entonces son los más recomendados en estos momentos para poder hacer mapas con drones. Eso sería. Ok. Mira, acá hay una pregunta que la hace Anónimo. Uy, Anónimo que ha preguntado. Mientras más grande el sensor de la cámara, ¿es mejor?
a ver, es que depende de a quién quiera decir con mejor, pero entre un sensor más grande va a poder capturar más información y va a poder volar a mayor altura. Eso le va a permitir tener un sensor más grande, ¿ya? Entonces, si a eso se refiere, claro, va a poder elevar el dron a mayor altura, hacer vuelos más prolongados y a más altura, cubriendo mayor terreno. Eso va a significar a lo mejor menos líneas de vuelo, menos horas de procesamiento y así se va sumando. Pero si ese es lo mejor, a lo que se refiere mejor, claro. Mira, y Álvaro pregunta si se paga por el permiso de la DGA. Se me hace que debe ser la DGAC, ¿o no? DGAC, no se paga, se tiene sí generar un formulario, entregar los antecedentes de dónde se va a hacer el vuelo, todo lo que signifique los temas de la planificación del vuelo, dónde, cuándo, quién lo va a hacer, etcétera. Todo lo que especifica la norma. Ok, mira, acá de nuevo Anónimo, y yo creo que va a ser como la última pregunta por el tiempo que tenemos. Dice, ¿cómo es la precisión del dron en la parte altimétrica, en la construcción? ¿Se puede supervisar el trazado de ejes y niveles? Mira, ejes y niveles, yo no me dedico a la construcción y no sé bien lo que son ejes y niveles, pero te recomiendo, si vas a trabajar con eso, un dron por sí solo no te va a servir. Necesita ajustarlo a un modelo geométrico que puede estar determinado por puntos de control, donde las precisiones están alrededor de los centímetros. Si eso te sirve para lo que tú necesitas, úsalo. Pero si necesitas bajo el centímetro, el nivel de milímetro, sigue con el proceso normal que estás haciendo. Ok, oye, se generaron muchas preguntas. Yo voy a leer un mensaje que colocó nuestro jefe de carrera, don Washington Garrido. Dice, en nombre de la carrera de técnico topógrafo de Seda Alameda y en el mío propio, agradecer a la empresa Hard Drones por su participación en este ciclo de charlas, que sin duda será un gran aporte a la formación académica y profesional de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Y yo también, como les decía, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando el espacio de preguntas. Les agradezco un montón la cantidad de preguntas que se generaron y las respuestas tan claras y precisas dadas por nuestros expositores, Cecilia y Cassandra, el día de hoy. Y doy el pase al profesor Leonardo para que continúe con el cierre de nuestra actividad. Adelante, Leo. Muchas gracias, profesora Carolina. Interesante, muy interesante la interacción que se dio con esta ronda de preguntas. Ahí, a modo de complemento, nada más indicar que esta fuente de medición topográfica, ¿cierto?, es complementaria a otras fuentes, ¿no? El dron por ningún motivo va a reemplazar el GNSS o el escáner láser o la estación total. Son complementos. Entonces, la virtud que debe tener un técnico topógrafo, un ingeniero en geomensura, ¿cierto?, todas las disciplinas asociadas a las métricas del terreno, tiene justamente esa componente de definir bien cuál es la precisión topográfica que se quiere lograr para poder ahí recién definir qué instrumental, qué fuente de medición topográfica es la que se puede obtener. En general, y como bien indicaba Cassandra, los levantamientos topográficos que se realizan con drones permiten obtener una precisión centimétrica, ¿vale? Por lo tanto, todos los productos topográficos que estén en una escala que permita ver ese detalle, suficiente. Ahora, si se requiere mayor detalle, claro, ahí habría que complementar. Pero sin lugar a dudas, y Cassandra lo comentaba muy bien en su presentación, una de las gran ventajas que tiene esta herramienta no es solamente el de ir a volar con el dron y a capturar las imágenes, sino el procesamiento fotogramétrico que hay detrás es fundamental, ¿cierto?, para generar los productos que se requieren. Y ahí, en ese sentido, una ventaja muy favorable que tiene esta técnica
es, bueno, lo vamos a conversar en la presentación del jueves, pero tiene que ver esta diferencia entre los puntos discretos y los puntos masivos, ¿ya? Con drones nosotros podemos tener puntos masivos, o sea, podemos tener una nube de puntos del cual nos permite, ¿cierto?, tener una referencia más tridimensional del área que estamos trabajando. Por lo tanto, puede ser base o referencia para seguir complementando eso. Así que eso a modo de complemento. Yo estoy muy contento por la charla. Le quiero agradecer enormemente a Cassandra y a Cecil por este enorme aporte que están haciendo a nuestra carrera. Sabemos que nuestra disciplina topográfica siempre está en constante movimiento, en constante cambio, porque siempre está vinculado al avance tecnológico. Entonces, justamente queríamos tener este espacio para incentivar a nuestros estudiantes, ¿cierto?, de estas nuevas tecnologías. Así que yo personalmente y a nombre de la carrera, al igual que el profesor Washington, les queremos dar las gracias por este valorable aporte para nuestros estudiantes, ¿ya? Así que muy agradecido, Cassandra y Ceci. Bueno, a nombre de allá, para cerrar, a nombre de Duoc, agradecemos la presencia de todos los asistentes y bueno, los dejamos invitados ya para la próxima charla y última de este primer ciclo de charlas, la sexta, del cual va a estar a cargo de la empresa Geocom. Se va a realizar el jueves 9, como bien ahí aparece en la gráfica, a las 5 de la tarde. Y vamos ahí a hablar un poco sobre el tema de las capturas tanto directa e indirecta con soluciones Trimble, o sea, principalmente todo lo que tiene que ver con la plataforma del software Trimble Business Center, famoso software TBC. Ese va a ser nuestro último encuentro, así que ahí los dejamos ya cordialmente invitados y desde ya se pueden inscribir en el link que entiendo aparece en la bio de nuestro Instagram. Finalmente, le enviaremos una entretenida trivia de la empresa Hard Drones. Para quienes la contesten van a recibir una carta de participación, así que ahí les vamos a estar enviando el link. También le enviaremos una breve encuesta de satisfacción sobre la actividad de hoy, donde nos interesa principalmente su opinión con respecto a estos nuevos formatos, porque la idea nuestra es querer seguir haciendo este tipo de actividades y por lo tanto la retroalimentación por parte de ustedes, los asistentes, es clave para poder ir mejorando. ¿Ok? Entonces eso, una vez más, darle las gracias por su asistencia a todos y a todas y lo esperamos en la próxima charla. Muy buenas tardes a todos y estamos viéndonos. Chao, chao.